A continuación, veremos un video en el cual ustedes como docentes van a ver una pequeña introducción acerca del ciberacoso. Muchos ya saben qué es el ciberacoso, pero digámoslo otra vez y digámoslo bien claro. El ciberacoso, ciberbullying o cibermatoneo, como lo quieran llamar, ocurre en redes sociales cuando muchas personas, a punta de chistes, fotos, comentarios, atacan directamente a alguien de forma repetitiva, hiriente o amenazante. Los abuelos de nuestros abuelos ya se juntaban para molestar a alguien y eso siempre ha sido peligroso, pero esta vez hay algo diferente, la magnitud. Lo que antes pasaba entre los vecinos de la cuadra o los compañeros del salón, con las redes sociales puede pasar en todas partes y a toda hora. Además, puede involucrar a millones de personas. Pero se entiende mejor cómo funciona el ciberacoso cuando se piensa la historia desde la perspectiva de sus tres protagonistas, el acosado, el acosador y los espectadores. Empecemos por el acosador. Por alguna razón aparece alguien al que le da por hablar mal de otra persona en Internet, casi siempre en redes sociales. Esto puede ser una forma de burla, chisme, insulto o lo que sea. Lo posteado queda ahí, a la vista de amigos, familiares, conocidos, desconocidos, extranjeros y extraterrestres. La mayoría de las veces no le importa a nadie, pero hay otras en que produce una reacción en cadena. Las respuestas de los demás mantienen el comentario visible y la bola crece. Crece tanto que ya no se puede borrar y crece tanto que llega el momento en que el acosador se arrepiente de haberlo puesto. Sin embargo, lo más curioso es que el acosador rara vez se da cuenta del rol que está cumpliendo. Desde su punto de vista, él puso un chiste tonto y ya, inconsciente de que 1 millón de chistes tontos cruzan la barrera entre la comedia y la tragedia. Un día entras a internet y ves que alguien dijo una babosada acerca de ti. Te vas a la cama triste, pensando que el mundo es un lugar hostil y esperas que al otro día todo haya terminado. Y sí, la mayoría de las veces no pasa nada, pero de vez en cuando la cosa pasa a mayores. Todo el mundo está hablando de lo mismo, exponiendo tu intimidad, juzgando, criticando y diciendo sandeces. Empiezas a ver que esto pasa en todas partes y a toda hora, que no puedes subirle a ese tipo de mensajes que pueden ser racistas, homofóbicos, misóginos, clasistas o discriminatorios. Y aquí ocurre un enorme desbalance. Mientras que los acosadores ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo, el acosado lo vive como si todo el planeta estuviera en su contra. ¿Y qué pasa con el espectador? El comentario le llama la atención, le parece chistoso, acaso inofensivo. Entonces lo comparte o se queda callado. Y ya, siguen sus cosas. Al otro día entra y ve que hay una marea de hostilidades. Pasan los días y la ola sigue. Ni él ni nadie la pueden detener. Ya es demasiado tarde. Al principio, el espectador no le da importancia a nada, pero al final descubre que ha sido parte de una tragedia. Eso es el ciberacoso. Lo mismo que hacían los abuelos, pero a una escala mucho más destructiva. ¿Cómo evitarlo? La respuesta puede extenderse en múltiples estrategias, pero también puede resumirse en un concepto: conciencia. Tomar conciencia nos permite entender que el ciberacoso puede destruir a una persona porque la escala de los ataques desborda nuestra imaginación. Esta misma conciencia nos sirve para ayudar a alguien a subir su autoestima cuando está siendo atacado. Incluso nos da la sensatez de toda figura pública, de toda celebridad que aprende a ignorar los millones de ataques que recibe. El ciberacoso es un peligro que debemos reconocer, pero también es una realidad que hace parte del mundo digital. No se trata de dejar de usar Internet o prohibir todo tipo de conversación. El punto, de nuevo, es que debemos tener en cuenta que la magnitud ha cambiado, que todo lo que ponemos en Internet es público, que los ataques se suman, que permanecen en el tiempo y que esto nos obliga a ser más conscientes al momento de construir el tipo de comunidades que queremos habitar. Buen día, docente de psicología. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es la formación y orientación de docentes universitarios en habilidades para la intervención en el acoso cibernético en tiempos de pandemia y virtualidad, que está organizado por el Grupo de Internado 1 Clínica Educativa. Para comenzar, vamos a dar el objetivo de la sesión. El objetivo es desarrollar habilidades para la prevención e intervención en situaciones de acoso cibernético en los docentes de la Universidad Privada del Norte. Vamos a dar una breve definición de qué es el acoso cibernético. Bueno, el acoso cibernético viene a ser un término en la cual se da el uso de algunas tecnologías de la información
y la comunicación como el correo electrónico, los mensajes de texto, de teléfono móvil, la mensajería instantánea, los sitios personales y el comportamiento personal en línea difamatorio de un individuo o un grupo, que deliberadamente y de forma repetitiva y hostil pretende dañar a otro. También es una serie de actos violentos e intencionados en donde existe el desequilibrio de poder. El acto es sistemático, hostil y tiene como objetivo dañar a la víctima, quien se encuentra en una posición de la que difícilmente pueda salir por sus propios medios. El acoso cibernético o electrónico viene a ser una crueldad social en línea. Se define como el acoso a través de la difusión maliciosa de información en la red, en mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos, páginas web, blogs, salas de chat, etc. Puede ser información en texto y fotografías o imagen modificadas, también editadas, todo a través de una computadora o teléfono móvil. El acoso cibernético también consiste en utilizar la tecnología para amenazar, avergonzar, intimidar o criticar a otra persona. También son amenazas en línea, textos groseros, agresivos o despectivos enviados por Twitter. Comentarios publicados en Internet, mensajes, todo cuenta y también cuenta el hecho de colgar en Internet información, fotografías o videos de carácter personal para herir o avergonzar a otra persona. El acoso cibernético también incluye aquellas fotografías, mensajes de texto o páginas publicadas en Internet que no se eliminan o se dan de baja, incluso después de que lo hayan pedido que lo haga a la persona implicada. En otras palabras, es todo aquello que se publica en Internet con la intención de hacer daño, avergonzar o molestar a otra persona. La intimidación o los comentarios despectivos que se centran en aspectos como de género, la religión, la orientación sexual, la raza o las diferencias físicas de la persona se consideran de forma de discriminación y van en contra de la ley en muchos estados. Esto implica que las fuerzas del orden público podrían intervenir y los acosadores podrían tener que afrontar sanciones graves. El ciberacoso también viene a ser una intimidación digital. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Por ejemplo, difundir mentiras o publicar fotografías vergonzosas de alguien en las redes sociales. Enviar mensajes hirientes o amenazas a través de una plataforma de mensajería. Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona. El acoso cara a cara y el ciberacoso ocurren juntos a menudo, pero el ciberacoso deja una huella digital, es decir, un registro que puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso. Para agregar algo más, el acoso en línea puede ser especialmente doloroso y ofensivo porque suele ser de carácter anónimo y es muy fácil identificar al acosador. También es difícil de controlar y la persona que lo recibe no tiene idea de cuántas personas o cuántos cientos de personas han visto los mensajes o las publicaciones. La gente puede ser atormentada constantemente cada vez que consulta el teléfono o la computadora. El acoso cibernético o bullying cibernético, que también suele llamarse, puede ser más fácil de cometer en otros tipos de acoso, porque el acosador no tiene que enfrentarse cara a cara con su víctima. Una encuesta realizada por el Fondo de la ONU para la Infancia en 30 países y más de 1.700 estudiantes reveló que una de cada tres jóvenes ha sido víctima de acoso cibernético y 1 de cada 5 ha tenido que faltar a su centro de estudios por esta razón. Las redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter son los lugares más comunes para este tipo de acoso, que no se limita a jóvenes de altos ingresos y se puede encontrar desde el África hasta América Latina. También se realizan grupos en línea y de mensajería instantánea para intimidar, lo cual, según UNICEF, pide medidas para acabar con este fenómeno virtual.
Como hemos venido escuchando acerca del acoso cibernético, es la difusión maliciosa de información en redes sociales, en mensajes de texto, a través de correos electrónicos, páginas web, entre otras cosas más. Todo esto se da a través de una computadora o teléfono móvil. En esta ocasión nos preguntamos, ¿cuáles serán las características de las cibervíctimas o ciberacosadores? Bueno, yo les voy a explicar. Presentan perfiles similares en cuanto a determinados rasgos de personalidad. En este caso, se basa en la inestabilidad emocional. Pero me preguntarán, ¿qué es la inestabilidad emocional? Es una disfunción en nuestra estructura psíquica que puede llegar a ser un trastorno. Y esto ocasiona variaciones en nuestros sentimientos y estados de ánimo sin motivo o por causas significativas. La persona que lo padece le parecen razones suficientes para cambiar de alegría a tristeza o viceversa. También consideramos un rasgo de la personalidad, la baja autoestima. En este caso, si una persona tiene baja autoestima, suele pensar que no presentará las capacidades necesarias para poder desenvolverse correctamente, ya sea en el área de trabajo o en una reunión social o en actividades cotidianas que muchas personas lo podrían hacer sin ninguna complicación, ¿sí? Las cibervíctimas de este tipo suelen presentar los síntomas como es el estrés, la humillación, la ansiedad o incluso sentimientos de soledad e inferioridad. Las personas calladas, sensibles, pueden ser inseguros, con poca confianza en sí mismos, ¿sí? Tienen pocos amigos, son aislados, se sienten aislados, pueden tener miedo a que les hagan daño, presentan ansiedad o depresión, son físicamente más débiles. Les gusta compartir más con adultos que con sus pares, en este caso personas de su misma edad. ¿Por qué? Por el mismo razón de que son cibervíctimas. Por otro lado, los ciberacosadores, ellos vienen de ser víctimas y al ser víctimas sienten todo este rencor. Es por ello que se vuelven ciberacosadores y quieren que las otras personas experimenten lo que ellos han pasado. Una vez que se sabe que las personas agresivas son así por haber estado expuestos a problemas similares en su niñez o juventud, lo que tendría que hacer la sociedad, ¿sí?, es detener en primer lugar, centrarse solo en las víctimas y darse cuenta de que algunos de los acosadores en su día también pasaron por este delito, ¿sí? Pasaron por esta ocasión. Si las víctimas no reciben el tratamiento adecuado, pueden decidir tomarse justicia de antemano y acabar convirtiéndose, bueno, en algo que puede ser para mí. En este caso puede matar al ciberacosador, puede llegar a estar en una cárcel, ¿sí? Bueno, el siguiente, por favor. Bien, ahora les voy a comentar acerca del género de los ciberacosadores. Como vemos en este gráfico, ¿sí? Este es el segundo estudio sobre el ciberacoso desde la perspectiva de los menores afectados, realizado por la Fundación ANA y la Fundación Mutua Madrileña, en este caso es España, ¿sí?, que ha sido presentado a los medios de comunicación
y los casos de acoso escolar se han duplicado en el año 2016, diferenciándose del año 2015. Crecieron en un 240%, y más de la mitad de los agresores en este ciberacoso es en los varones, con el 55.7% entre la edad de 11 años, ligeramente inferior a la del informe del 2015. Como en el caso de las víctimas, crece el porcentaje de casos de acoso con agresores con una edad, bueno, entre los 7 años, se presenta en un 15.7% frente al 7.8% del 2015. Y en la mayor parte de los casos es el 86.8% de los acosadores que suelen ser de las mismas clases que el acosado. O sea, en este caso, en un salón, por ejemplo, en un salón de clase, suelen ser de su mismo salón, de su mismo ambiente, de su misma edad. En el ciberacoso, sin embargo, entre los acosadores suele haber más presencia de mujeres que actúan mayoritariamente en grupos, ¿no? Que tienen una edad media entre los 13.8 años, como vemos, están en toda la etapa de la adolescencia, y en esta ocasión aumentó en un 89.1%, ¿sí? Que pertenece a las víctimas. Y otros problemas que son los psicológicos derivados del acoso escolar, como la tristeza, la ansiedad, el miedo, bueno, actualmente siguen siendo muy elevados, tanto en el acoso como en el ciberacoso. El 8.4% de los casos, casi 1 de cada 10, el menor de edad víctima, llegó a pensar o intentar suicidarse o autolastimarse en su desesperación. ¿Esto a qué se debe? A que los ataques a las víctimas suelen ser muy agresivos, suelen pasarse de la tonalidad. En muchas ocasiones estas personas tienen estos pensamientos, ¿no? Que en algunas ocasiones lamentablemente lo llegan a realizar, como el suicidarse o el autolastimarse. En muchas ocasiones quizás hemos visto a personas con cortes en los brazos, cortes en las piernas. A eso se refiere que una persona se autolesione. Bueno, y ahora le voy a dar pase a mi compañera. ¿Sí? La violencia entre iguales ha existido desde siempre, pero con el tiempo han ido evolucionando las formas de llevarlas a cabo. Es por esto que con el surgimiento de las nuevas tecnologías nace un nuevo método de violencia, conocida también como el ciberacoso. Willard, 2006, estableció una diferenciación entre los 7 tipos de acción que se pueden dar en una conducta de ciberacoso. Entre ellas está la provocación incendiaria, intercambio de insultos breves y acalorados en línea mediante el envío de mensajes electrónicos usando un lenguaje vulgar y enojado. Hostigamiento es el envío de imágenes o videos denigrantes. Seguimiento mediante software espía. Remisión de virus informáticos y humillación utilizando videojuegos, conocidos como los hackers. Este tipo de hostigamiento es más unilateral, puesto que va dirigido a una persona. Denigración, distribución de información sobre la otra persona en un tono despectivo y falso, mediante un anuncio en la web, envío de correos electrónicos, de mensajería instantánea o de fotografías de una persona alteradas digitalmente.
Se pueden incluir también los cuadernos de opinión en línea. Otro es la suplantación de la personalidad. Entrada en una cuenta de correo electrónico o en una red social de otra persona para enviar o publicar material comprometedor sobre ella, manipulando y usurpando su identidad. ¿Cómo lo podemos identificar? Existen una serie de características de personalidad de los jóvenes que pueden hacer que sufran ciberacoso, por lo que hay que estar atentos a estos aspectos para poder prevenir el posible acoso. Las víctimas pueden ser adolescentes callados, sensibles, pueden ser inseguros, con poca confianza en sí mismos, tienen pocos amigos, son aislados, pueden tener miedo a que les hagan daño, presentan ansiedad o depresión, son físicamente más débiles, les gusta compartir más con adultos que con sus pares. Estas características anteriores hay que tenerlas en cuenta, ya que si el joven reúne estas características, es más probable que sufra ciberacoso, por lo que hay que estar más pendientes de él y sus comportamientos. En cuanto a características propias de las víctimas, encontramos estudios en los que se muestra cómo las chicas están más victimizadas que los chicos, añadiendo otro dato que están más victimizados de los últimos cursos, siendo los alumnos de primer curso los más susceptibles a sufrir acoso. Es decir, a menor grado pueden sufrir más acoso. Finalmente, son los más vulnerables los menores. También en esta línea, por lo que los menores sufren de discapacidad, tienen habilidades diferentes. Los migrantes y los pertenecientes a un grupo étnico-cultural, diferente al de la mayoría que tienen probabilidades mayores. Teniendo en cuenta estas características, vemos que además de víctimas, tienen unos rasgos particulares. En cuanto a la escuela, vemos que la víctima se caracteriza por el deseo de evitación de la escuela, el disminuir su rendimiento académico, dificultades para concentrarse. Además, en cuanto a lo social, presenta pérdida de interés por actividades sociales, con tendencia al distanciamiento y aislamiento. Por otro lado, en cuanto a las características de los agresores, vemos fundamentales las características como la necesidad de dominar y controlar al otro, la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, las dificultades para asumir y cumplir una norma, una actitud de mayor tendencia hacia la violencia, y el uso de medios violentos. También se caracterizan por tener una baja empatía, tienen relaciones agresivas con los adultos. En cuanto a la escolarización, en este caso, nosotros centrándonos en lo que es la universidad, presentan altos riesgos de absentismo, así como un bajo rendimiento académico. En otros casos también puede aparecer el abuso o el consumo de alcohol y drogas. Los agresores que suelen realizar el ciberacoso con motivo de rabia, la envidia, el sentimiento de venganza, la inmadurez, el aburrimiento, la imitación de los modelos de los adultos, etc. Además, ocasionalmente también pueden ser debido a las emociones negativas tras una ruptura sentimental, lo que es frecuente en estas primeras experiencias de amor romántico. Unos autores, como Gottfried y Friedman, definen que hay factores predisponentes para ser agresor, como divorcio, adopción, alcoholismo, criminalidad, problemas maritales, sobresupervisión, pobre supervisión, además de enfermedades como el TDAH, problemas de aprendizaje, deficiente autoestima, etc. Por otra parte, para identificar al posible agresor o acosador, nos proporciona un perfil. Este puede ser, como ya antes lo habíamos mencionado, una personalidad dominante. Le gusta valerse de la fuerza para expresarse. Se frustran con facilidad, muestran una actitud encaminada hacia la violencia. Tienen dificultades para cumplir las reglas, famosos antisociales. Son chicos duros, con poca empatía y compasión hacia los acosados. Su relación con los adultos es irrespetuosa.
Son hábiles para zafarse de situaciones difíciles. Suelen enrolarse en agresiones proactivas como reactivas. Es más común el acoso por parte de un hombre que de una mujer. Es por eso que vemos más casos de violencia en los medios televisivos. Un chico que ya ha sido acosado puede establecer el rol de acosador. ¿Por qué es necesario? Ahora lo vamos a responder a nuestra pregunta, que es ¿por qué intervenir en el acoso cibernético? Es importante intervenir para que podamos identificar el tipo de acoso que están recibiendo los alumnos, donde podamos ayudarlos y aplicar estrategias con las cuales puedan ser de gran utilidad para lograr prevenir, intervenir y a su vez reducir el acoso cibernético. A veces, recibir ese acoso cibernético, como cualquier otro tipo de acoso, puede conducir a problemas graves y duraderos. El estrés provocado por vivir en un constante estado de alerta y de miedo puede crear problemas en el estado de ánimo, el nivel de energía, el sueño, el bajo apetito. También puede hacer que la víctima se sienta inquieta, ansiosa, deprimida o triste. Si una persona ya estaba deprimida o ansiosa antes del acoso, el hecho de recibirlo puede empeorar aún más las cosas y pueden repercutir de distintas maneras, como en el rendimiento académico, en sus habilidades sociales y entre otras más. No solo es la persona acosada quien sufre. El castigo que reciben los acosadores cibernéticos puede llegar a ser importante. Cada vez hay más centros de estudio y actividades extraescolares que crean sistemas que responden al acoso cibernético. Hay centros de enseñanza que expulsan a los acosadores de los equipos deportivos e incluso del centro. Hay algunos tipos de acoso cibernético que violan los códigos de los centros de estudio y que incluso incumplen las leyes contra la discriminación o contra el acoso sexual. Por lo tanto, el acosador puede tener que afrontar importantes problemas legales. Es por ello que está en nuestras manos detener el ciberacoso. Buenas noches. En primer lugar me voy a presentar. Mi nombre es Amitaipe. ¿De acuerdo? Bueno, en esta sección vamos a realizar un par de preguntas. Estas se van a relacionar con los signos que muestran las víctimas del ciberbullying y las razones por las que una persona acosa a otra. ¿De acuerdo? Como mencioné, son dos preguntas. Y en primer lugar tenemos si alguna vez usted ha observado los signos que presenta una cibervíctima. ¿De acuerdo? Usted como docente probablemente haya detectado estos signos en alguno de los alumnos. Sin embargo, no ha podido identificar que provienen de una víctima del ciberbullying. Es por ello que voy a mencionar algunos signos que presentan estas víctimas. En primer lugar, tenemos el aislamiento. Estas personas víctimas del ciberbullying tienden a aislarse, a alejarse de las demás. Generalmente no se les ve en un grupo grande de personas, ¿no? Evitan estar en contacto con mucha gente. En segundo lugar, tenemos una alteración en el sueño. Bueno, en este punto hay problemas para conciliar el sueño. También hay pesadillas con los acosadores, ¿no? En el tercer punto tenemos al trastorno alimenticio. Bueno, en este punto de los trastornos alimenticios se da con las personas que sufren de ciberacoso por su físico, es decir, tienden a recibir mensajes de que estás gorda, estás obesa y una serie de calificativos. Entonces, lo que hacen estas personas víctimas de esos mensajes negativos es que evitan comer, ¿no? Hacen dietas, pierden el apetito a propósito. Por otro lado, también tenemos a la soledad. Bueno, esas personas tienden a sentirse solos todo el tiempo, no tienen apoyo de nadie. Y por otro lado, también tenemos a la dificultad para relacionarse con las demás personas. Y esta dificultad para relacionarse se da porque
no confían en nadie. Debido a lo que está pasando, a lo que está sufriendo, no confía en ninguna persona. Piensa que todos se van a acercar a ella para hacerle algún daño. Por otro lado, tenemos también el nerviosismo. Estas personas son más nerviosas de lo normales, son también muy avergonzadas, muy tímidas. ¿Cuántos no hemos presenciado estas escenas en los salones de clases? Siempre hay uno que otros alumnos que no levantan la mano cuando uno pide la opinión, ¿no? Entonces, como que se cohíben porque tienen temor a que su opinión no sea válida ante los demás, su opinión no cuente para los demás. Entonces, evitan eso y es por eso que ellos no participan en una clase. En realidad, no todos los alumnos que presenten este signo significa que van a ser víctimas de ciberbullying. En realidad, para detectar que es un acoso de ciberbullying, hay que detectar que presente otros signos más. Por otro lado, también tenemos a la pérdida de la sensación del control. Bueno, estas personas tienden a perder el control, impulsivos. Por otro lado, también sus estados de ánimo son muy cambiantes y variantes, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tenemos al estrés, que estos días son consecuencias para la salud. El estrés, en primer lugar. Bueno, recibir constantes mensajes negativos, ¿no?, hacia nuestra persona es de alguna manera abrumadora y causa significativamente un estrés en la persona. Por otro lado está la ansiedad, produce ansiedad en las víctimas. Produce también el terror, ese terror que tienen por sus acosadores. En cuarto lugar está la depresión, ¿no? Esas personas víctimas se deprimen totalmente, son muy deprimentes. Por otro lado está la somatización, bueno, del problema con la aparición de otras enfermedades. En este punto es importante mencionar que si uno no está bien mentalmente, no puede estarlo físicamente. Es necesario estar bien mentalmente para tener un buen rendimiento físico, ¿no? Porque a veces contar con estrés, ansiedad, depresión dentro de nosotros, va a causar de alguna manera algún problema físico, ¿no? Un problema de somatización. Y por último tenemos el suicidio. Esta es una de las opciones que acuden a algunos de las víctimas del ciberbullying. Lamentablemente, esta opción se da en las personas que han sufrido durante mucho tiempo el ciberbullying o en caso de algunas personas que no han podido recibir ayuda en un momento indicado o adecuado, ¿no? No han podido recibir esta ayuda de manera urgente y lamentablemente tienden a acceder al suicidio. En segundo lugar tenemos la segunda pregunta, que es si usted cree, ¿cuál cree usted que sea la razón para acosar a una persona? ¿Cuál cree que sea la razón que el acosador tenga para acosar a otra? Bueno, en el caso de las personas que hacen ciberbullying, son también sujetos que no tienen amigos, ¿no? Y por lo tanto utilizan cualquier dispositivo móvil que esté a su alcance. Estas personas utilizan una computadora, un celular, una laptop, hasta incluso pueden acudir a una cabina de internet, alquilar su espacio para continuar acosando a sus víctimas, ¿no? Para continuar mandándoles mensajes negativos. Por otro lado, también estas personas son capaces de alterar sus horarios de dormir, ¿no? Pues se desvelan para estar al pendiente de sus víctimas, se desvelan por estar viendo qué pasa con sus víctimas, para seguir mandándoles mensajes. Y también en otro punto tenemos a que el agresor es alguien que posiblemente tiene una problemática familiar y personal.
Bueno, en este caso, en la problemática familiar, probablemente el acosador esté presenciando violencia psicológica y violencia física en los padres, o también que el acosador esté, ¿no?, recibiendo directamente esa violencia física o violencia psicológica por parte de los padres hacia él. Entonces, es todo este espacio, todo ese ambiente hace que lo abrumen y de alguna manera a las afueras buscan hacer sentir a otras personas a como ellas se sienten. No todas, pero algunas sí posiblemente pueden acudir a estas acciones. Y por otro lado, tenemos a la problemática personal, que es cuando una persona no está bien consigo misma, no está bien internamente, tal vez tiene problemas que no ha podido superar, que no ha podido, ¿no?, sobrellevar. Entonces, lo que hace es buscar afuera a personas tal vez que en este caso sí hayan podido superar que es el acosador no haya podido. Entonces, buscan minimizarlos, buscan acosarlos, insultarlos y una serie de calificativos. Entonces, esta probablemente sea una de las razones por la que una persona acosa a otra, ¿no? Vemos ahí que hay problemas en ellos también. Y es por eso que realizan estas acciones. Bueno, quiero brindarles un mensaje súper corto, pero que nos dice un montón. Y bueno, el mensaje va en que superar el abuso no ocurre solo, se hace paso a paso y positivamente. Que hoy sea el día en que comiences a moverte hacia adelante. Bueno, en este punto, lo que quiero más que nada es recalcar que los docentes deberían trabajar bastante la autoestima en los alumnos, ya que de esta manera hacen que los alumnos concienticen la problemática que están atravesando, ¿no? Y ponerle un stop, una barrera a todo lo que están viviendo. Y de esa manera es dar un gran paso para salir de esa problemática. Entonces, es muy importante, aunque sea en un corto tiempo, de cada docente de diferentes materias, ¿no? Por ejemplo, son profesores de diferentes materias. Cada profesor que ingresa a su clase, unos minutos de su tiempo lo puede utilizar para concientizar un poco a las personas, para hablar un poco de la autoestima, que es muy fundamental en los alumnos y adolescentes. Y de esta manera, como dije, estaría dando un gran paso los profesores, y también estaría ayudando a que concientice y que ellos no se pongan a pensar en la problemática que están atravesando y puedan enfrentarlo. Eso es lo que se requiere. Y bueno, más que nada, eso es el punto que quería dar. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por su tiempo.